síganme con este tema. Si nosotros logramos entender lo que es el corazón de un voluntario, te vas a apasionar más por servirle a Dios que servirle al mundo. En esta mañana, mientras oía la predicación, que los hábitos, estamos hablando este mes de los hábitos, y ahí me dejaron el tema, el hábito de meditar la palabra de Dios, y se me vino a mi vida, David, mientras meditó la palabra de Dios, nunca le falló a Dios. Cuando dejó de meditar la palabra de Dios, fracasó, pecó. Ese es el peligro que nosotros tenemos como creyentes. Cuando nosotros dejamos de meditar la palabra de Dios, estamos en peligro. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, de día y de noche, en todo prosperamos. Amén. Cuando David meditó la palabra de Dios, prosperó y aún venció a Goliat. Cuando ya aún el rey antes de él, Saúl, Dios sabía que iban a pedir un rey. Y en Deuteronomio, en la ley de Moisés, le dejó escrito a Moisés, Moisés, mi pueblo me va a pedir un rey. Está en la ley, Deuteronomio 17. Me va a pedir un rey. Yo les voy a dar un rey, pero este rey no tiene que tener varias mujeres. Saúl nunca meditó, nunca fue a la ley. ¿Cuántas mujeres tuvo? Después viene David. Natán, el profeta Natán, vino y le dijo, David, ya no tengas más mujeres, ya no te cases. Pero todos los reyes lo hacen, ¿ves? Todos los reyes lo hacen. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros dejamos de meditar la palabra de Dios, vamos a hacer lo que hace el mundo. El profeta Natán le dijo, David, ya tienes 2, 3 esposas, ya no más. Pero todos los reyes tienen, yo soy rey, tengo que tener más de 2 o 3 esposas. No, David, Moisés dejó en la ley que no. David nunca leyó la ley, nunca meditó la palabra, siguió teniendo esposas y concubinas. ¿Qué te quiero decir? Cuando nosotros dejamos de meditar la palabra de Dios, nos vamos a comprometer con el mundo y vamos a dejar nuestra relación con Dios como lo hizo David. Amén. Por eso en esta noche, hermanos, el corazón de un voluntario es de gran bendición. Cuando nosotros decidimos ser voluntarios, Señor, te doy gracias por esta noche, por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando decidimos ser voluntarios, tenemos que usar el potencial que Dios nos dio y vamos a comenzar a hacer lo imposible. El amor de servir, cuando nosotros reconocemos la pasión por servir, amar por servir a otros, las bendiciones fluyen. ¿Por qué debo de servir? Una pregunta. ¿Por qué debo de servir? Nosotros fuimos creados para servir, no para trabajar, para servir. Servimos para hacer lo que Dios quiere que sea hecho en la tierra. No más imagínate, Dios te creó para que tú hagas la voluntad de Él en la tierra. Eso es un privilegio. Ese es un privilegio. Cuando Dios me dijo, ve a las cárceles, yo le dije, no. Y cuando Él me dijo, yo te sané a tu hija de cáncer y me dijiste que si te la sanaba me ibas a servir. Perdóname, Señor, voy a las cárceles. Amén. Y ahí nació una pasión por servir. Cuando la persona ama, lo hace con amor y pasión por servir. Cada uno de nosotros fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios en la tierra y ese es un privilegio. Y cuando nosotros servimos, ¿sabes qué sucede en nuestras vidas cuando servimos? Desarrollamos el amor que Dios puso en nosotros.
El servir en el área donde Dios me va necesitando. Los sábados cuando salimos, Chuy está preocupada. No se preocupe, Chuy, si nomás usted y yo vamos, vamos. Si no quieren venir, está bien, no se angustien ni se preocupe. Yo si no tengo nunca nada que hacer, yo puedo hacerlo. Usted tampoco tiene nada que hacer, vamos. Amén. ¿Por qué? Porque es una pasión por servir. Y cuando tenemos pasión por servir, claro que hay momentos, situaciones donde también hay cosas que tenemos que hacer con la familia o cosas esenciales, pero cuando no hay cosas esenciales, hay una pasión por servir. Amén. Dios, escucha esto, Dios necesita a alguien para salvar a la humanidad. Dios necesita a alguien para salvar a la humanidad. En Génesis 6:6, Dios ya planeaba destruir la tierra, pero necesitaba a alguien, una persona que tuviera un corazón para servir. ¿A quién llamó? Leamos. Génesis 6. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlas hecho. El verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Tú ves tanta maldad en la tierra, estamos en esos momentos, pero deja que Dios halle gracia en ti y que tú seas quien salve la tierra. Amén. Dios encontró en Noé gracia. Dios encontró en Noé un hombre dispuesto a servir. Dios encontró en Noé un hombre dispuesto a servir. ¿Le puso condiciones a Dios? No. ¿Le puso un salario a Dios? No. ¿Le dijo, tengo un trabajo y no puedo? No. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenemos el corazón de servir, funciona lo que Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios y la justicia, y todo lo que tú quieres viene por añadidura. Cuando nosotros servimos a Dios, todo lo que tú quieres, tu casa, te va a venir por añadidura. Tú puedes trabajar muchos años ahorrando para tener tu casa, y finalmente ahorraste $5,000 para el down payment. Cuando esos 5 años que tú ahorraste para ahorrar $5,000 para el down payment, lo hubieras dedicado a Dios, en vez de dar un down payment, la compras en efectivo. La cosa es que tenemos que cambiar la mentalidad. Amén. La fe es bien fundamental cuando Dios nos llama para servir. Cuando servimos a otros, tú no me sirves a mí, tú le sirves a Dios. Cuando servimos a otro, no le sirves a otro, le sirves a Dios. Cuando tú vienes a servir y a trabajar aquí, no lo haces por mí, lo haces para Dios. Y Dios te va a pagar el 100 por 1 de todo lo que tú des. Y te lo da garantizado. Amén. La fe es fundamental. En el reino de Dios, la fe es fundamental. Cuando Dios me llama a servir, yo tengo que caminar en fe, aplicar fe y decir: sí, Señor, aquí estoy. Amén. Cuando servimos a Dios, servimos a otros, servimos a Dios. Dios, estamos leyendo, vamos a seguir leyendo de estos patriarcas. Dios tenía planes para bendecir a muchas generaciones. ¿A quién llamó? A Abraham.
Dios ya había pensado en bendecirte a ti y a mí. ¿Y a quién llamó? A Abraham. Llamó a Abraham. Abraham sirvió a Dios y le sirvió a personas. También vemos en el libro de Éxodo 3, vamos a leerlo. Ya vemos, Abraham hizo todo esto, y Dios le dijo, bueno, yo voy a bendecir tus generaciones, pero ten en cuenta, Abraham, que tu generación un día va a ser esclavo 400 años. Y cuando se estaban cumpliendo los 400 años de esclavitud, que Dios le había dicho a Abraham, Dios escogió otro hombre para servirle a él. ¿A quién escogió? Éxodo 3:3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Verso 4. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿A quién llamó Dios? A Moisés. Tú y yo podemos ser el Moisés de nuestra casa. Nuestra casa está en problemas, nuestros hijos están en problemas, mi esposo, mi matrimonio, todos están en problemas. Y Dios te dice, ven, yo te llamo. Tú vas a ser el libertador de tu casa. A ti te he puesto para que libertes esa casa. Pero tienes que servirme a mí, a Dios. Si pones otras cosas que a mí primero, no vas a lograr liberar lo que tú quieres liberar. Recuerden, ya Moisés estaba con su suegro, ya era pastor de ovejas. ¿A quién puso primero Moisés cuando le llamó Dios? Escucha, Moisés se quiso llevar a su esposa. Dios no le dijo que llevara a su esposa. En el camino, por él ya haberse llevado a su esposa, por poquito y mata a Moisés. Es que si no va mi esposa, no voy yo. Llévate pues a tu esposa. Y en el camino iba a matar a Moisés. Hasta que le dijo su esposa, ¿sabes qué? Nos venimos desobedeciendo a Dios porque tú estabas supuestamente a circuncidar al niño, no lo circuncidaste y ese mal vino a ti por no circuncidar al niño. Circuncídate y regrésate con tu papá. Dios es amor, pero cuando lo desobedecemos, es que yo quiero que mi esposa vaya conmigo a todos lados, llévala, pero yo no le llamé a ella, yo te llamé a ti. Amén. ¿Dónde nos quedamos?